comenzamos, bueno, la licenciada Doris comenzó este proyecto hace 11 años y nunca nos imaginamos que iba a trascender de tal forma, de tal manera. Pero pues yo quiero iniciar la participación del día de hoy, precisamente como lo hacemos en los programas que transmitimos todos los lunes a las 10 de la noche en nuestra plataforma de Spreaker. Y le voy a pedir a la licenciada Doris que nos dé la apertura, como siempre. Para mí se convirtió ya en un amuleto, en un talismán. Entonces, Lick, por favor. Transmitiendo desde el Museo de Sitio y Zona Arqueológica de Teles de Santo Nombre. Sí, de Teles del Santo Nombre. Urus Radio, una estación para compartir. Gracias. Bien, y pues gracias, licenciada. Les decía, nunca nos imaginamos que esto fuera a crecer tanto. No lo imaginamos. Anoche platicábamos, estuvimos en una clínica oncológica, que son los que nos trajeron a Puebla. Estábamos con los médicos y yo les decía que nuestra primera transmisión, hace 11 años, 2 meses, nuestra primera transmisión nos escucharon 2 personas y eran amigos de nosotros y les hablamos por teléfono para que se conectaran. Y actualmente tenemos más de 15 millones de descargas, nos están escuchando por mes, sí, tenemos 250,000, 280,000 personas, nos escuchan en varias partes del mundo, en los 5 continentes. Me llama la atención, hace poco la licenciada me pasaba las estadísticas del programa y decía que somos el programa de historia más escuchado en México, en estas plataformas. Somos los más escuchados en México, pero aparte en otros países estamos en los primeros lugares. Pero me llamó mucho la atención de que en Italia, por ejemplo, estamos en el lugar 62. No es tan alto, pero digo, Italia cuánta historia tiene, y que de pronto un programa mexicano, y hablando de historia de México, estemos en el lugar 62 en Italia. Sí, se me hizo maravilloso. Nos escriben amigos de Nueva Zelanda, de Japón, de Australia, en fin, recibimos mensajes de todas partes del planeta y mucha gente extranjera que también nos escribe porque dicen, aprendí a conocer la historia de México. Sobre todo amigos de Sudamérica, colombianos, venezolanos, nos escriben y dicen, yo no sabía todo esto de la historia de México. Entonces, por eso nos sentimos tan orgullosos. Tuvimos ya la oportunidad de que la televisión alemana nos entrevistó y qué mejor marco para la televisión alemana cuando nos entrevistaron que estar en el Museo Nacional de Antropología e Historia en un lunes que está cerrado y que solo lo abrieron para nosotros. Estuvimos en la sala teotihuacana. Sí me sentí yo chiquito, la verdad es que me sentí yo muy pequeñito ahí por la magnificencia de la sala teotihuacana, bueno, de todo nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia. Y hace unos meses estuvimos impactados en la zona arqueológica de Paquimé. Sí, no conocíamos Paquimé. Llegamos hasta Casas Grandes, de ahí nos llevan, pero me llamó mucho la atención cuánta gente acudió, se llenó el recinto, dimos una plática ahí, pero cuando nos llevaron a hacer el recorrido a la zona arqueológica de Paquimé, no les puedo negar que sí sentí una sacudida, porque yo he argumentado varias cosas, no en defensa de, sino en aclaración de lo que son nuestras culturas antes de la llegada de los conquistadores y del gran desarrollo que se tenía en estas tierras, o sea, en nuestro territorio. Y de pronto me acuerdo que estábamos en Paquimé y nos señala la arqueóloga que nos estaba conduciendo cómo mediante piedras lajas, sí, muy planas, nos señala y dice, vean, hay drenaje. Entonces los antiguos habitantes de Paquimé construían drenajes. Entonces yo he sostenido muchas veces y lo he dicho, ¿cuándo han sabido de una zona arqueológica inundada? Con las lluvias, etcétera. No se inundan nuestras zonas arqueológicas. Están perfectamente colocadas, no se hicieron al azar, y las que tenían algún problema, pues les hicieron drenaje. Teotihuacán tiene drenaje, ¿sí? Se podrá inundar todo alrededor, pero Teotihuacán no se inunda.
este tipo de desarrollo que parece muy simple, bueno, pues se daba en nuestro territorio. Sin embargo, llega la conquista, y la conquista yo lo sigo sosteniendo, y ahorita sé que me están viendo muchas personas, aparte que estamos en directo, pues este programa lo van a escuchar, no sé, en toda esta semana lo van a escuchar 4,000, 5,000 personas, y algunos en el extranjero, y a veces me han criticado por ello, dicen que exagero en cuanto a los términos que utilizo de nuestras culturas antiguas. No, y yo les hago una propuesta, amigos, no me crean, vayan a las zonas arqueológicas, vayan y constátenlo ustedes, véanlo ustedes, ¿sí? Compruébenlo ustedes y verán el gran desarrollo que tenemos. Pero tenemos un problema, y yo sé que el tema es las mujeres poblanas, pero yo quiero dar una introducción muy larga a todo esto, antes de pasar al tema fundamental. El eurocentrismo. El eurocentrismo nos ha afectado mucho. ¿Qué es esto? Que la historia acá en Occidente, está basada en la historia de Europa. Así definitivamente. Y cuando vemos historia universal en las escuelas, como estamos basados en la historia de Europa, nos enseñan Egipto, nos enseñan China, la India, Mesopotamia, etcétera. Todas esas culturas, pasamos a Grecia, pasamos a Roma, pasamos a la época medieval, ¿sí? Viene el Renacimiento y de pronto viene descubrimiento de América. Y a partir de ahí, la conquista, vamos a conquistar a los mexicas, vamos a conquistar a los mayas, vamos a conquistar a los huastecos, no, qué sé yo. Sí, viene la conquista y pareciera que no hay historia en México antes de 1492. No se habla de nuestra historia antes de... Perdón, pero tenemos una historia tan grande como la de ellos, ¿sí? Nuestro continente fue habitado, hay muchas versiones, pero todas indican que entre 25,000 y 50,000 años antes de Cristo ya estaba habitado, se comenzó a habitar nuestro continente. Y de ahí comenzó un desarrollo propio de las culturas. Cada cultura se va a desarrollar dependiendo su entorno. Y las culturas aquí se desarrollaron. Perdón, pero cuando llegaron los señores conquistadores, un ejemplo, el Valle de México. Solamente la ciudad de México, Tenochtitlan, tenía 250,000 habitantes aproximadamente. Más las riberas del lago, todos los altépeques que estaban alrededor del lago, se calcula que había en ese valle, en esa cuenca, en ese momento era una cuenca, ¿sí? Entre 400 y 500,000 habitantes. Imagínense la grandeza, y todo moviéndose, y una ciudad en medio de un lago, ¿sí? Y todo moviéndose por canoas y por canales, y había acueductos, y había albarradones para detener el agua dulce del agua salada, o sea, detalles de ingeniería impresionantes. En ese momento, Madrid era una aldea de 400 habitantes, así literal, de 400 habitantes. Entonces, y vamos, hablando de los mexicas, ya es hablar de la época clásica y posclásica, pero si hablamos un poquito antes, hablar de Teotihuacán, por ejemplo, que todavía no sabemos ni siquiera cómo se llamaba. El nombre de Teotihuacán fue puesto después por los mexicas, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Pero ni siquiera sabemos todavía cómo se llamaba Teotihuacán. Y se sigue descubriendo maravillas en Teotihuacán, verdaderamente maravillas. Es muy poco lo que se conoce. Entonces, amigos, defender todo eso no nos cuesta trabajo. Solamente es mostrarlo. Ahí está. Vayan, visiten nuestras zonas arqueológicas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene, no recuerdo el número exacto, pero son 172, 173 por ahí, zonas arqueológicas que se pueden visitar, que tienen acceso al público. Pero amigos, ¿saben cuántas zonas arqueológicas tiene registradas el INAH? El último dato que yo obtuve, ¿sí?, de un amigo arqueólogo, era de más de 40,000 zonas arqueológicas en México que todavía no se han explorado. Más de 40,000. O sea, nuestro pasado está allá afuera enterrado, ¿eh? Ahí está enterrado nuestro pasado. Ahí están enterradas nuestras raíces. Entonces, amigos, aprovechemos lo que tenemos. Gente que viaja de Europa, gente que viaja de Asia,
de Estados Unidos, de Canadá, solamente para poder admirar nuestras zonas arqueológicas. Y nosotros que las tenemos aquí, las tenemos abandonadas, ¿sí? Lo hemos dicho muchas veces en Urus Radio, no podemos amar lo que no conocemos. Y si no conocemos nuestro pasado, ¿cómo decimos que amamos nuestro país? Ahora, esto no nos hace superiores, siempre lo digo, no nos hace superiores a nadie, pero tampoco somos inferiores a nadie. Y tenemos mucho, mucho de qué hablar. Pero tenemos tanta costra pegada con la conquista, que de pronto me empiezo a sentir avergonzado de mis antepasados. Me han metido tanto en la cabeza, los sacrificios humanos, y, etcétera, etcétera, que me avergüenzo de mi pasado. Me avergüenzo, me da pena mi pasado. Cuando empezamos a descubrir, ya esto le toca a los historiadores, cuando los historiadores empiezan a descubrir, oye, Hernán Cortés exageró, pero tremendamente, mintió tremendamente Hernán Cortés. Y cuando nos dicen, cuando se habla de la famosa leyenda negra española, y nos dicen, ¿sí? Es que ahora ustedes se quieren limpiar diciendo que nosotros mentimos. No, espérame, ¿qué crees? Que las fuentes que tenemos de que ustedes son unos mentirosos o que ellos fueron unos mentirosos, son de ustedes mismos. Y cuando leemos a Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, donde dice el holocausto, ahí sí fue realmente un holocausto, el que ellos cometieron contra nuestros pueblos, ¿sí? La manera en que los conquistaron. Entonces tenían que justificarlo y ellos mismos lo aceptaron. Cuando tuvimos a Nuño de Guzmán aquí, caray, si Cortés cometió tropelías, Nuño de Guzmán fue 100 veces peor. 100 veces peor, Nuño de Guzmán. Tan es así que hasta los mismos castellanos se espantaron, hasta ellos lo agarraron prisionero y lo mandaron a España, de todo lo que cometía Nuño de Guzmán. Entonces es cuando vemos con tristeza, y perdón, yo sé que esto seguramente me va a causar algunas críticas, pero cuando vemos gente que presume, es que a nosotros nos conquistó Nuño de Guzmán, híjole, qué pena, la verdad, qué pena, o sea, qué pena por ti, que te sientas orgulloso de que haya pasado Nuño de Guzmán por aquí, haya matado a tus antepasados. Y perdón. Entonces, amigos, empezamos a perder identidad. Empezamos a creer lo que dicen de nosotros. Uno dice, eso es el pasado. No, amigos, si nos vamos al presente, escuchen los discursos de Donald Trump, que por cierto hay mucho riesgo de que vuelva a quedar en la presidencia de Estados Unidos. Hay mucho riesgo. Escuchen lo que dice Donald Trump de nosotros. Y lo dice claramente, los mexicanos. Y que somos asesinos, y que somos violadores, y que somos criminales, etcétera. Y la gente lo cree. La gente lo cree. Entonces me toca visitar Estados Unidos, tenemos amigos, tenemos conocidos allá, y sí me he encontrado 2 o 3 gentes mexicanas que se avergüenzan así totalmente de ser mexicanos, y que ni siquiera se atreven a hablar español, como aquí muchos mexicanos no se atreven a hablar sus lenguas autóctonas porque se avergüenzan, porque usamos la palabra indio como algo despectivo. Entonces hay gente que habla otomí, zapoteca, náhuatl, etcétera, y les da pena hablarlo. No se dan cuenta de la riqueza que tienen, de que son políglotas, de que hablan varias lenguas. No se dan cuenta de todo eso y lo estamos perdiendo. Caray, todo eso es identidad. Todo eso es identidad. Y yo, la verdad, perdón que me alargué en esta parte, pero pues yo sí siento identidad. Perdón, pero yo me siento orgulloso y yo soy dueño de Teteles, como lo somos todos los mexicanos. Esto no le pertenece nada más a alguien, nos pertenece a todos. Y soy dueño de Paquimei, soy dueño de Teotihuacán y de Uxmal y de Chichén. Soy dueño como lo son todos ustedes, porque nos pertenece, es nuestro. ¿Sí? Y no tenemos que permitir que nos lo arrebaten. Pero para esto hay que sacar el coraje. Hay que sacar el coraje y las etapas de nuestra historia son muy, muy especiales. Y aquí voy a empezar con esto. Precisamente hablando con el arqueólogo Carlos, hablábamos de que se acaba de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo, un asesinato que hubo,
mujeres en un taller de costura que se encierran en una huelga y de pronto les cierran las puertas y las incendian, ¿sí? Y mueren las mujeres cremadas, quemadas en esa fábrica. Y a partir de ahí, en conmemoración, obvio, luctuosa, se da el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo. Entonces, tomamos la decisión, y fue sugerencia del arqueólogo, de hablar de las mujeres poblanas. Estamos en Puebla. Al ratito vamos a tener una reunión, nos invitó la OPAEP, vamos a estar ahí con nuestros amigos de OPAEP, pero es una reunión abierta y seguramente van a ir muchos amigos, y vamos a platicar precisamente de Puebla, ¿sí? De la importancia que tiene esta zona en la historia de México. Empezando porque es el paso de Veracruz, ¿sí? A la Ciudad de México se pasa por Puebla. Y Puebla ha visto pasar toda la historia de México. Así, toda la historia de México ha pasado por las calles de Puebla, por sus caminos, por sus montañas, por sus valles, ha pasado toda la historia de México. Los poblanos, aparte de que, estuvieron a punto de ser la capital de México. Estuvieron a punto. Hernán Cortés tenía que asentar una ciudad y Tenochtitlán estaba completamente destruida, pero aparte llena de cadáveres, ¿sí? La peste era terrible, se tuvieron que salir a irse a Coyoacán y decían, ¿dónde vamos a construir la capital o la ciudad principal? Y le proponen este valle, o sea, Puebla. No aquí estamos en Tehuacán, pero le proponen Puebla. Y él toma la decisión porque decían, es que está destruido aquí el lago, pero él toma la decisión, no, se va a hacer aquí. Y por eso está ya Ciudad de México como capital. Pero originalmente, les digo, pudo haber sido Puebla la capital de México. Pero y a partir de ahí Puebla ha visto pasar todo, absolutamente. Vio pasar la independencia por estas zonas, sí, por estas zonas estuvo José María Morelos, tuvo su cuartel aquí en Tehuacán, sí, varias veces. Todo esto era zona de Morelos, zona de Valerio Trujano, zona de Nicolás Bravo, zona de los hermanos Galeana, de los hermanos Bravo, zona de don Mariano Matamoros. Toda esta zona vivió la independencia. Estuvo a punto Morelos. Fíjense ese detalle, van a decir, profe, el tema es no te nos vayas. Pero es que la historia nos va llevando. Pero ¿qué creen? Cuando tenía control de toda esta zona, José María Morelos, daban por hecho los españoles que Morelos iba sobre Puebla. Pero así daban por hecho, seguro va sobre Puebla. Y de pronto lanzan a Nicolás Bravo y se van sobre Orizaba. Y Morelos, increíble, toma la decisión y en lugar de avanzar hacia Puebla, avanza hacia Oaxaca y toma la ciudad de Oaxaca. Una batalla terrible ahí en Oaxaca. Toma la ciudad de Oaxaca y sorprendió a todos, ¿sí? De ahí se va a Acapulco, hasta que por fin toma Acapulco y luego se va hacia Valladolid donde va a perder. Pero él venía huyendo, poco después lo hacen prisionero, pero él venía huyendo aquí era donde se sentía seguro José María Morelos, aquí en Puebla, en esta zona de Puebla. Entonces, vieron ustedes pasar la independencia. Posteriormente vieron aquí en Puebla pasar a los norteamericanos. Los norteamericanos pasaron aquí por arribita, por ahí pasaron los norteamericanos, pasó la invasión, ¿sí? de los gringos, se dan batallas aquí en Cerro Gordo, etcétera, y cruzan los norteamericanos y ustedes también los vieron irse a los norteamericanos porque por aquí pasaron. Posteriormente verían aquí en Puebla la Guerra de Reforma, una guerra que tenemos muy olvidada, fundamental en nuestra historia, del 57 al 60, y que no termina, uno dice, cuando perdieron en Calpulalpan ya se acabó la Guerra de Reforma. No, espérate, hagan de cuenta partidos de fútbol, se acabó el primer tiempo, porque el segundo tiempo, al ratito tuvimos en Veracruz, y eso es lo que estamos ahorita platicando en la serie de Urus Radio, tuvimos en Veracruz tres potencias y teníamos allá la Armada Española, la Armada Británica, la Armada Francesa en el puerto de Veracruz. Y les decía yo, imagínense que abran de pronto la ventana y ven ahorita en el 2024 tropas, barcos, acorazados, portaaviones, etcétera, de Rusia, de China y de Estados Unidos, invadiéndonos. Tres potencias. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Pues así fue lo que vivieron en Veracruz, y los ingleses se regresan, los españoles se regresan, pero llegan los franceses. Ustedes lo vivieron, los poblanos lo vivieron.
¿sí? Y resulta que ahí en Puebla se da la batalla quizá más épica de toda nuestra historia. Y vaya que hemos tenido batallas enormes, ¿sí? La batalla de Cerro Gordo, la batalla de Tenochtitlan, la batalla de Zacatecas, que se estudian más de 40 colegios militares del mundo, con Villa y Ángeles. Hemos tenido batallas impresionantes en México. La más grande de todas, la del 5 de mayo, que se da aquí en Puebla. Y que la gente se juntó y se fueron a pelear. Y literalmente le ganaron a los franceses a machetazos. Literalmente a machetazos. Bueno, y luego vieron pasar la Revolución Mexicana. Es más, hoy, un poquito en broma, si alguien nos está viendo, que va a estar el día de hoy, pues lo van a recordar, que les voy a decir, a ver, los poblanos, ¿qué no entendieron ustedes a Francisco Madero que les dijo, vamos a empezar el 20 de noviembre? ¿Que no lo entendieron? No, los poblanos dijeron, no, nosotros el 18, ¿sí? No, hombre, va a ser el 20, no, el 18. Pues Puebla empezó la revolución. Yo sé, hay una población que se llama Cuchillo Parado, que fue tomada por Toribio Ortega, que después sería general villista, y que se dice ahí comenzó la revolución el día 16. Sí, pero no trascendió. Efectivamente comenzó el combate, sí, en Cuchillo Parado el día 16, pero lo que más trascendió fue lo de los Cerdán, sí, el día 18 de noviembre de 1910. Entonces vean todo lo que han visto pasar en Puebla, ¿sí? Entonces, al momento de que el arqueólogo nos comenta, vamos a hablar o queremos platicar de las mujeres poblanas. Yo quise hacer como, sí, buscamos algunas de ellas, hay muchas mujeres poblanas notables, las vamos a mencionar, pero yo quise hacer un marco un poquito más grande. Y yo quise mencionar algunas otras mujeres que no son poblanas, pero que están olvidadas en nuestra historia. Y que de veras, mis respetos para todas las mujeres, mis respetos a las damas que el día de hoy nos acompañan aquí, por la fortaleza que han mostrado. A veces pensamos que todos los hechos históricos han sido de los hombres. No, las mujeres han estado ahí como buenas mexicanas, han estado y han dado su vida y han tenido hechos tremendos en nuestra historia. Doris, sí, de las últimas imágenes, creo que quedaron las últimas imágenes, que tienes a Rita. Les quiero poner estos ejemplos, amigos y amigas. Quisiera ponerles estos ejemplos. Ahorita vamos a hablar de ellas. Ajá, estas son las últimas. Que son muy, muy importantes. Pero antes, ahí está. Esta mujer, Rita Pérez de Moreno. ¿Quién es Rita Pérez de Moreno? Ah, pues seguramente se casó con un señor que se apellidaba Moreno, ¿no? Pues si es de Moreno, pues entonces se casó con alguien de apellido Moreno. Sí, la esposa de don Pedro Moreno. Don Pedro Moreno, que está en la tercera etapa de nuestra independencia. Ellos son criollos, Rita y su esposo Pedro son criollos, pero deciden unirse a la causa de la independencia. Pedro Moreno es el que va a recibir a Javier Mina, que hacemos la aclaración, todo el mundo le dice Francisco Javier Mina. No, no es Francisco, es Javier nada más. Y vemos muchas calles y monumentos. Francisco Javier. No, él no se llamaba Francisco, nada más era Javier Mina. Francisco era su tío, que también luchó en la independencia española contra la invasión francesa napoleónica. Se hicieron famosos los dos, Francisco Javier Mina y Javier Mina. El que estuvo aquí fue Javier Mina. Y empiezan a pelear juntos. Javier Mina llega a Soto la Marina, avanza hacia el sur, encuentra a Pedro Moreno y empiezan a pelear juntos. Pedro Moreno junto con Javier Mina. Pero es la etapa más difícil de la independencia, la más difícil. ¿Dónde entra Rita? Amigos, imagínense la fortaleza, una fortaleza improvisada arriba de un cerro, ¿sí? Donde ellos estaban metidos en el Fuerte del Sombrero, donde ellos estaban metidos, y los españoles abajo queriendo subir, y los tenían rodeados, y los tuvieron rodeados por meses. Pues resulta que Rita Pérez tenía varios hijos, y algunos de sus hijos pelearon al lado de su padre. Estamos hablando de jovencitos. Entonces Rita Pérez junto con otras mujeres
eran las encargadas de preparar la comida, pero aparte de atender a los heridos en el combate. Yo sé, y tengo amigos médicos que les he dicho, a ver, es cierto que ustedes tienen cierto código, los médicos, de que qué voy a hacer si tengo 2 personas o más, a quién voy a atender en una emergencia. Es cierto que no atiendes al primero que llega, sino atiendes al que pueda salvar. Me dice, sí. Si me llegan 5 personas, veo a quién puedo salvar. Y de pronto veo, este tiene tales heridas que ya no va a tener salvación. Y por quererlo ayudar a él, otro que sí tiene salvación, va a morir. Entonces tengo que tomar la decisión. Y es algo de lo que los médicos no nos queremos enfrentar. Y que bueno, se tuvieron que enfrentar ahora en la pandemia, desgraciadamente, o cuando ha habido terremotos, que empiezan a llegar heridos y mutilados. ¿A quién atiendo? Al que le vea yo mayores posibilidades de sobrevivir. Se tiene que tomar esa decisión a veces. Bueno, pues esa decisión la tuvo que tomar doña Rita Pérez de Moreno, cuando en un ataque de los realistas empiezan a avanzar, llegan varios heridos, ella junto con otras mujeres está atendiéndolos y de pronto llega el cuerpo de su hijo herido, ¿sí? Y llegan otros cuerpos de otros soldados e insurgentes heridos y ella tiene que tomar la decisión y hace a un lado a su propio hijo para atender a otro soldado que tenía más posibilidades de sobrevivir. La pregunta aquí, ese amor materno y tenerlo que hacer a un lado, ella quisiera estar obviamente con su hijo y hacer hasta lo imposible, pero ella ve que las heridas de su hijo son mortales, y dice, no, me volteo y atiendo este lado. Caray, mis respetos para esta mujer. No solamente perdió a un hijo ahí, sino después pierde una hija, porque cuando capturan, logra hacer Pedro Moreno que salga a su familia. Entonces no podían capturar a Pedro Moreno y la secuestran a ella y a 2 de sus hijas la secuestran los españoles, ¿sí? Las meten en una celda y le dicen a Pedro Moreno, las vamos a matar si no te rindes. Y Rita le manda mensaje y le dice, no te rindas, no te rindas. Y en las condiciones en las que están viviendo en esa prisión, muere una de sus hijas, le muere en brazos a Rita, ¿sí? De hambre. Murió de hambre su hija, ¿sí? Pero no se rindió. Al final capturan a don Pedro Moreno, lo matan, luego capturan a Javier Mina, lo meten en una carreta, pero con una jaula, y lo van paseando por las calles, ahí en Guanajuato, etcétera. Pasean a Javier Mina, y el resto, o sea, el cadáver de Pedro Moreno a un lado de Javier Mina, se lo llevan cerca de Celaya, adelantito de Celaya, por el rumbo de Abasolo más o menos, y ahí fusilan a Javier Mina. Sus restos actualmente están en la columna de la Independencia. Terminaría la guerra de Independencia, ¿y qué pasó con Rita Pérez? Se olvidaron de ella. Ya el gobierno virreinal le había decomisado todos sus bienes, ella acabó en la pobreza, puso una tortillería, fíjense, puso una tortillería, obvio no son las tortillerías de ahora de máquina, sino pues hacer sus tortillas junto con 2 de sus hijas y murió en la miseria por ahí de 1860, olvidada por completo esta gran mujer, ¿sí? Rita Pérez de Moreno, que fue capaz de dar la vida de 2 de sus hijos por luchar por nuestra independencia. Actualmente sus restos fueron recuperados y se encuentran, ¿sí? en un mausoleo, ahí en el centro de Guadalajara, de jaliscienses ilustres. Ahí están los restos de doña Rita Pérez, que después de muchos años se le reconoció lo que ella había aportado por la lucha de la independencia. Ella nunca agarró un fusil, ¿sí? Su marido sí, fusil y espada. Ella nunca agarró un fusil, pero dio a 2 de sus hijos. Nada más y nada menos, ¿sí? Pasamos, Mariana Rodríguez, Doris. Allí en la Ciudad de México tenemos una calle, ya ven que tenemos calles hacia el norte de la ciudad, que Argentina, Perú, Cuba, etcétera, son los nombres de esas calles. Bueno,
En esas calles hay una calle que solamente es de esa esquina a esta esquina. Aunque la calle avanza para allá y avanza para allá, solamente de una esquina a otra esquina, la calle se llama Mariana Rodríguez del Toro. Y está ahí llena de puestos ambulantes. No pueden pasar vehículos, o sea, de plano. Es puro ambulantaje. Y apenas se ve la placa y Mariana Rodríguez del Toro. Y a cualquiera que le pregunten, amigos, ¿quién fue Mariana Rodríguez del Toro? ¿Por qué esta calle o este pedazo de la calle se llama así? ¿Quién sabe? Ni idea, así ni idea de quién fue esta mujer, ¿sí? Y resulta que Mariana Rodríguez del Toro, ella era, junto con otros partidarios de Miguel Hidalgo, ellos eran los encargados de levantar una sublevación en la Ciudad de México al mismo tiempo que se levantaban las otras sublevaciones. Entonces ellos estaban organizando este levantamiento. Bueno, no se dio, no hubo suficientes seguidores, era un grupito como de 20 personas nada más. Con 20 personas no iban a levantar en armas la Ciudad de México, no iban a poder hacerlo. Hidalgo está a punto de tomar Ciudad de México, todavía no sabemos por qué. Después de Monte de las Cruces se regresa, se va a Guadalajara, pierde en Guadalajara, en Puente de Calderón, se va hacia el norte, allá en Saltillo, cerca de Saltillo lo capturan, se lo llevan a Chihuahua, lo hacen preso y todo el mundo sabe, lo van a matar. Van a matar al padre Hidalgo, van a matar a Allende. Sí, los van a matar. Por eso se los llevaron hasta Chihuahua. Y de pronto, Mariana Rodríguez del Toro, que estaba en la Ciudad de México. A ver, vamos a ubicarnos. Estamos hablando de 1811. Estamos en 2024. O sea, hace más de 200 años, ¿eh? Una mujer, ¿sí? Una mujer. De pronto llama a sus seguidores, que eran como 20 personas, y deciden secuestrar al virrey. ¿Por qué les digo? Chequen las fechas, porque a lo mejor ahorita oímos como muy común la palabra secuestro. Desgraciadamente, en México hemos vivido una ola de secuestros. Pero hace 200 años, y luego secuestrar al virrey, o sea, al representante del rey, lo que sería actualmente el presidente de la República. ¿A quién se le ocurriría secuestrar al presidente de la República? Sea quien sea el presidente de la República. O sea, ¿en qué cabeza cabe que vas a secuestrar al presidente? Bueno, pues cupo en la cabeza de esta mujer, vamos a secuestrar al virrey. Y empiezan a organizar todo, y entre 20 gentes iban a secuestrar al virrey, porque el virrey salía a pasear todas las tardes por un paseo que en Ciudad de México se llama Bucareli. Actualmente es una calle, una avenida. Y ahí salía a pasear el virrey junto con su guardia, pero se iban a organizar, lo iban a poner una trampa, lo iban a capturar. ¿Y saben qué iban a pedir por el secuestro? ¿Qué iban a pedir por el rescate del virrey? La vida de Miguel Hidalgo. Iban a pedir a Miguel Hidalgo, que estaba preso en Chihuahua y que estaba a punto de ser fusilado. O sea, ¿en qué cabeza cabe hace 200 años? Pues en la cabeza de esta mujer. Preparan todo. Y saben que se van a jugar la vida, por completo. Y preparan absolutamente todo para secuestrar al virrey. Y uno de los hombres que está del lado de Mariana Rodríguez del Toro sabe que se va a jugar la vida al otro día, porque va contra la guardia del virrey. Y decide religiosamente irse a confesar. ¿Cuál es el problema? Es secreto de confesión. Sí, voy con el cura y le digo, ¿qué cree? Que mañana vamos a secuestrar al virrey. Es secreto de confesión, pues, por favor. Sí, ya vi los rostros. Sí, ¿y qué es lo que pasa? Pues que este sacerdote apenas supo y sale del confesionario. ¿Qué creen? Que mañana van a secuestrar al virrey. Y el virrey manda a su guardia y los captura a todos. ¿Sí? Abusando del secreto de confesión, que se entiende que es sagrado. Pues ahí no fue sagrado, ¿eh? Es como se entera el virrey y la capturan a Mariana Rodríguez del Toro, a ella y a su esposo y a todo el grupo, los meten a la cárcel. Afortunadamente, doña Mariana alcanzó a ver el México independiente, fallece poquitito después, pero alcanza a ver el México independiente. Pero ella era la cabeza de esto, o sea, son esos hechos que casi no se conocen de nuestra historia. ¿Sí? Nada más nos hablan, Hidalgo fue fusilado y de ahí Morelos, etcétera, etcétera, pero todo lo que estaba pasando alrededor no se habla. Pasamos a otra imagen, Mariana, tenemos a Rita, Josefa, doña Josefa.
que todos la conocemos, y yo todavía me acuerdo de las monedas de las Josefitas, ¿se acuerdan? ¿No? Y jugábamos volados, eran las de 20 centavos, que luego decimos, ya me cayó el 20, y muchos no saben de dónde viene la expresión, y venía de los teléfonos que cobraban 20 centavos y le soltábamos la moneda, y eran las Josefitas, ¿sí? Y por eso conocemos a José Ortiz de Domínguez, y de pronto decimos, sí, José Ortiz de Domínguez participó en la Guerra de Independencia, porque en su casa se hacían las reuniones, esposa del corregidor Miguel Domínguez. Ella se entera que los van a atrapar y agarra con el tacón de su zapato y empieza a golpear el piso, y llega el intendente y le dice, avísale a Allende, y sale este hombre y les avisa, y comienza el levantamiento, y nos vamos, todos nos vamos, Hidalgo, Morelos, Guerrero, etcétera, nos vamos por ese lado. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué pasó con José Ortiz de Domínguez después? ¿Sí? Pues resulta que no lo contemplamos, porque nos vamos con los demás. Los reflectores están en otro lado. José Ortiz de Domínguez fue hecha prisionera, Fue hecha prisionera. Había solamente una cárcel como tal para mujeres, que era la cárcel de Belén. Era la única cárcel que había donde había, digamos, para mujeres. Pero como ella era aristócrata, a ella la hacen presa y la meten en un convento, pero como prisionera, ¿sí? Al convento de las Vizcaínas, cerca del Palacio Virreinal, lo que ahora es Palacio Nacional. Allí estuvo presa. Obviamente no es la misma condición que una cárcel, aunque ella estaba detenida, podía tener acceso a visitas. Y entre esas visitas iba su esposo. El corregidor la visitaba mientras ella estaba presa ahí. Pero no era el único que la visitaba en el convento. La visitaban otros amigos, amigas, iban a ver a doña Josefa, y doña Josefa, ¿saben qué? Apoyen, manden dinero, manden armas, ya mataron al padre Hidalgo, pero está el padre Morelos, y está Matamoros, y jálate esta gente para acá, y sigue conduciendo la independencia. La sigue conduciendo desde su prisión, sigue doña Josefa conduciendo la independencia. Y entonces la Santa Inquisición, es que les digo, yo era una mujer de alcurnia. La Santa Inquisición llama a su esposo, a don Miguel Domínguez, el corregidor, y le dice a su esposo, literal, señor Domínguez, calme usted a su mujer ya, por favor, ya cálmela, ya póngala quieta a su mujer. O sea, no para de estar allí armando relajo, ¿sí? Para que vean que ella no dejó de luchar. Y pensamos que nada más golpeó el piso y ya. No, ella siguió todo el tiempo. Tan siguió todo el tiempo que ella vio el México independiente. Ella vio, ¿sí? Cuando se consumó la independencia de México. Y ella compró una casa atrás de Palacio Nacional. La calle que está atrás, por eso se llama, si ustedes ven Palacio Nacional así de frente, la calle de la izquierda es Moneda y la calle de la derecha es Corregidora, porque ahí compró una casa José Ortiz de Domínguez, que si ustedes van, ya no la encuentran, ahí está, pero no la encuentran la casa, porque está llena de negocios, llena de anuncios, llena de vendedores ambulantes, ¿sí? Y ya no vemos, o sea, ¿dónde está la casa de la corregidora? Se perdió entre la multitud. Apenas buscando las paredes vemos una placa que dice, aquí vivió la corregidora y aquí murió. Bueno, amigos, todavía para morir, todavía para morir. Algunos historiadores lo han negado, otros lo han afirmado, está todavía como un poquito en duda, pero yo sí lo creo. Con el carácter de esta mujer lo creo. Resulta que ella ya estaba en agonía y van sus hijos a verla, pero a uno de sus hijos ella no lo quiso recibir. Y le dijo que no lo quería volver a ver. Cuando iba su hijo a despedirse de ella, ella sabía que estaba por morir, no quiso ver a uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque había peleado del lado realista. Con todo que ya había acabado la independencia, Él peleó del lado realista, de hecho tenía mando en el lado realista, y ella abominó a su propio hijo por haber peleado en contra de la independencia. Eso no nos platican de Josefa. Y pensamos que nada más dio golpecitos. No, fue tremenda. Josefa Ortiz de Domínguez fue tremenda, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que hemos ido rescatando, hemos ido buscando las historias, sí, rescatándolas, y nos hemos encontrado con más mujeres sobresalientes, Doris. Sor Juana Inés de la Cruz, aquí adelantito, Estado de México.
Nepantla, ¿sí? No voy a hablar mucho de ella porque se ha hablado bastante de Sor Juana Inés de la Cruz, pero solamente puedo decirles que era una mente privilegiada, Sor Juana Inés de la Cruz, una mente privilegiada, desde niña muy precoz, aprendió a leer, se leyó todos los libros de su abuelo, que los libros eran cotizadísimos, y ella quería estudiar, y le dicen, solamente los hombres pueden estudiar. Pues me corto el cabello, y me visto de hombre, y voy y me inscribo. No puedes hacer eso. Pues la misma Sor Juana de niña, cuando no aprendía, estaba aprendiendo latín, y cuando no aprendía, se ponía a estudiar, y si no aprendía la lección, se castigaba ella sola cortándose el cabello. Así era de precoz Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Y maravilló a propios extraños, le hicieron exámenes ahí en el Palacio Virreinal, juntaron a los sabios más grandes del virreinato, entre ellos Carlos de Sigüenza y Góngora, y se quedaron impactados del conocimiento de esta niña, ¿sí? Impactados del conocimiento de ella. Entonces hay muchas historias acerca de ella, es una de las mujeres que más ha trascendido y valía la pena mencionarla como ella es criolla, obviamente, nace en el virreinato, es criolla, pero ya nace aquí, o sea, ella tiene la esencia, habla náhuatl, por ejemplo, aprendió a hablar náhuatl. Pasamos a otro, Doris. Esta mujer, cuidado cuando hablemos de Malitzin o Malinche. Es uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia, ¿sí? Para unos es la gran traidora, y para otros fue una heroína por completo. Es difícil, aquí no vamos a definir ni una cosa ni la otra, solo les puedo decir, ¿sí? A lo mejor no me gusta tener que aceptarlo, pues, pero bueno, lo tenemos que aceptar, que mucho de la conquista se da gracias a Malitzin. Gracias a ella, que si estaba enamorada de Hernán Cortés, no lo dudo, tuvo un hijo con Hernán Cortés, Martín Cortés, ¿sí? Que vivió una vida tremenda, sí, porque después la casan con Jaramillo y la casan con Tapia. Bueno, en fin, se deshace de ella Hernán Cortés, sobre todo cuando Cortés sabe que su mujer va a llegar aquí, o sea, va a llegar a buscarlo, su esposa, y se deshace de Malinche. Lo cierto es su enorme capacidad, su enorme inteligencia, y que de pronto, hablando lo que decíamos, de que nos consideran retrasados, de que prácticamente la historia no existe antes de la llegada de los españoles, no hablan de nosotros. Entonces, ¿cómo carambas? La misma gente que avala la conquista habla maravillas de esta mujer. Pues no que estábamos tan atrasados, pues Marina sabía hablar varias lenguas, entonces ella aprendió a hablar el español, ¿sí? Y mucho de la conquista se les debe a Malinche o a Malitzin. Malinche realmente era Cortés, ¿eh? Al que le decían Malinche era Cortés. Entonces, por ser ella la pareja de Cortés, le decían la Malinche, pero el nombre original de Malinche es Hernán Cortés. Entonces, es un gran personaje, seguiremos debatiendo, ¿sí?, sobre su participación en la conquista, pero de que es un gran personaje lo es, definitivamente. Otro más, Doris. ¿Ya entramos? ¿Sí? Y bueno, dando esos pequeños antecedentes, no, y me quedé corto, hay Nava de Catalán, o sea, hay cuantísimas mujeres, Gertrudis Bocanegra, Margarita Maza de Juárez. Yo les pongo a veces este ejemplo. Busquen ustedes en el Google, ¿sí? Emperatriz Carlota, le sale la lista enorme de libros, artículos, fotografías, bla, bla, bla. Pongan ustedes Margarita Maza de Juárez y le salen dos. Cuando eran la contraparte, Juárez y Margarita, y Maximiliano y Carlota. Pero todo el mundo maravillado con Carlota, y de la gran Margarita Maza no hablamos prácticamente nada. Qué gran mujer Margarita Maza de Juárez. Pero bueno, esos fueron nada más ejemplos de algunas de nuestras mujeres. Vámonos a Puebla, ¿sí? Yo quería mencionar el carácter de estas mujeres para entender a esta mujer, a Carmen Cerdán. 18 de noviembre de 1910, descubren que ellos tienen un club antireeleccionista. Bueno, esto ya se sabía, pero descubren que ellos van a estar en el levantamiento armado que había pedido Madero. De hecho, Aquiles Cerdán viaja a los Estados Unidos cuando Madero escapa de la cárcel. Viaja a los Estados Unidos, de ahí trae el plan de San Luis.
Sí, lo trae, pero empiezan a recopilar armas. ¿Quién recopilaba armas? Carmen Cerdán, su hermana también. Se dedicaban a esconder armas, a esconder armamento, a ir preparando a la gente, a distribuir publicidad. Espérame, ¿sí? Estamos hablando de 1909, 1910. Si te agarran, te matan. Pues ellas abajo de las faldas del vestido o acá en medio del escote y del rebozo, pero ellas iban pasando armas, iban pasando municiones y propaganda. Y de pronto alguien los denuncia. Todos sabían que tenía un club antireeleccionista. Se viene el levantamiento para el 20 de noviembre y de pronto llega el comandante de la policía, Cabrera, llega, no le abren y esto dice, algo anda mal aquí, que él ya tiene una denuncia y forzan la cerradura, él y un soldado, entran al patio de los Cerdán. Esto no se sabe a ciencia cierta. Los historiadores, hay un debate ahí. ¿Quién fue quien disparó? ¿Si disparó Aquiles o disparó Carmen? No se sabe. Yo quiero pensar que fue Carmen. No tengo la prueba, como tampoco hay la prueba de que fue Aquiles el que disparó y cayó muerto el comandante de la policía. El otro, y entró con dos hombres. Uno cae herido y el otro sale corriendo y es el que llama por auxilio. Y de pronto ustedes lo tienen aquí en Puebla, pueden ir a ver la casa de los Cerdán, todavía agujerada por las balas, pero ven el convento de Santa Clara que está enfrente y los conventos que están a los lados, todos los techos de los conventos estaban llenos de soldados, ¿sí? Y empiezan a disparar, había como 20 y tantos jóvenes ahí dentro de la casa de los Cerdán, están en las azoteas disparando, defendiéndose, y de pronto Carmen, ¿sí?, sale al balcón, en medio de la balacera, sale al balcón Carmen Cerdán, exponiendo por completo su vida. Les digo, en medio de la balacera, y vean la casa cómo está todavía, llena de agujeros. Sale y empieza a gritarle a la gente que a lo lejos estaba lleno de mirones, y empieza a gritarle a la gente que los apoyen, que ellos tienen armas, que tienen parque, que dejen de estar de rodillas y que se levanten. ¿Sí? Y en eso un balazo le traspasa el hombro a Carmen, sale su hermano, Máximo, la agarra, le da el jalón y la mete a la casa, ¿sí? Sabemos que ahí murió Aquiles esa noche, ella es detenida, ella es presa, su mamá también, a su mamá más bien, oiga, ¿qué hijos está criando usted, no? Puros revoltosos. Muere Máximo y muere Aquiles. Natalia y Carmen sobreviven, pero siempre ha sido un ejemplo. Y de pronto uno dice, estaba loca, o sea, ¿cómo sales en medio de la balacera con un rifle y gritando? O sea, estás mal. No. Por eso yo quise hablarles de Rita Pérez, que entrega la vida de sus hijos, o que comparte la vida de sus hijos. Les quise hablar de Mariana Rodríguez del Toro, que quiere secuestrar a un virrey, ¿sí? Para que vean el tipo de mujeres mexicanas. O sea que son capaces de todo, absolutamente. Entonces entendemos mejor a Carmen Cerdán. Y decimos, no es una exageración, ni estaba mal de la cabecita, ¿eh? Carmen tenía ese carácter, ¿sí? Y Carmen salió a gritar a la gente que no estuviera arrodillada, que se levantaran en armas, ¿sí? Es el tamaño de una mujer como Carmen Cerdán y que ustedes tienen aquí en Puebla. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí está su hermana, que también juntas eran las que conseguían las armas y las municiones. Pasamos a otra. Este emblema, a ver, esta es toda una historia y hay muchas versiones de esta historia, pero igual adelantándome un poquito a lo que voy a platicar hoy en la noche. Se ha dicho de esta mujer de la China poblana, no es ella obviamente, pero es una mujer vestida de China poblana, con este traje típico. La China poblana era una esclava, ella llegó con el galeón de Manila y la compraron en Acapulco y se la trajeron a Puebla. Un hombre muy rico se la trajo a Puebla, la hizo su pareja sentimental, y ella es la que empieza a confeccionar este tipo de trajes. Se ha dicho mucho si ella era de Camboya o si era hindú, ¿sí? Pero como tenía los ojos rasgados,
aquí en México, todos los que tienen ojos rasgados les decimos chinos. Y hay vietnamitas y camboyanos, coreanos. Pero si tienes ojos rasgados, eres chino. Entonces ella tenía ojitos rasgados, pues le decían la china, ¿sí? Y ella es la que empieza a confeccionar estos trajes, que se queda como el traje típico mexicano. Y que nace aquí, por eso ese traje de China poblana. Y lo que les decía que hoy voy a jugar un poquito con nuestros amigos que nos visiten, es porque les voy a decir, bueno, ¿ustedes qué se creen los poblanos, que acaparan los símbolos nacionales? Ustedes y los de Jalisco acaparan símbolos nacionales. Y ustedes tienen a la China poblana y tienen el platillo tradicional mexicano de independencia que es el chile en nogada y tienen un montonal de símbolos que tienen los poblanos. O sea que nos lo dieron los poblanos a todos los mexicanos. Y Jalisco no se diga, tiene el mariachi, tiene el tequila, etcétera. Son símbolos nacionales. Y a otros estados nos dejaron poquito, ¿sí? Porque ustedes acapararon así de plano. Por ejemplo, a nosotros los michoacanos nos dejaron la flor. La flor nacional es la dalia, ¿sí? Y la pueden buscar, ¿eh? La dalia se considera la flor nacional. Aunque ustedes no se podían quedar atrás y nos hacen competencia con la Nochebuena aquí en Atlisco. O sea, está bien, les digo, son especiales los poblanos. Por eso se empezaron antes la revolución, o sea, tenía que notarse los poblanos, ¿sí? Entonces, amigos, esto es algo que se hereda para todo México y que es nuestro traje tradicional de la mujer, la china poblana. Yo sé, hay trajes maravillosos. El traje de las jarochas, el traje de las teguanas. No, son impresionantes nuestros bordados, tejidos y bordados, son impresionantes en México. Pero se ha considerado como emblema nacional a la china poblana. Otra más, Doris, por favor. A ver, las monjas clarisas del convento de Santa Clara, ahí enfrentito, eran las vecinas de Aquiles Cerdán, ahí estaban enfrentito el convento de Santa Clara. ¿Por qué el convento de Santa Clara? Bueno, entendamos así bien rápido. Está Francisco de Asís, funda una orden religiosa, ¿sí? Los franciscanos, y de pronto su prima, que se llamaba Clara, se acerca con Francisco y le dice, oye, yo quiero entrar a tu orden religiosa. Dice, no, espérate, es que nada más es para hombres. Pero es que yo quiero entrar, es para hombres, ¿por qué no fundas tú tu propia orden con las mismas reglas de nosotros, pero que sea de mujeres? Y surgen las clarisas, en sí son franciscanas, por así decirlo, y se le conoce como la segunda orden. La primera orden son los franciscanos, la segunda orden son las clarisas. Y de pronto se acercaron otras personas y hablaron con San Francisco y le dijeron, también yo quiero entrar a tu orden. No, pero tenemos que ser solteros, célibes, y tú estás casado, tienes hijos. No, pero yo quiero entrarle. Pues funda tu propia orden y surge la tercera orden, que son personas seglares. Estas personas que están casadas, con hijos, etcétera, pero deciden ser franciscanos. No se van a un convento. Entonces tenemos la orden primera, la orden segunda y tenemos la orden tercera, los terciarios franciscanos. Bueno, las monjas clarisas, pues son la segunda orden, fundan su convento, están ahí en Puebla, pero de aquí del convento van a salir muchas cosas. Y ahí les va una. Acuérdense que los franciscanos, el voto es la pobreza. O sea, los franciscanos tienen que ser pobres, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los dominicos, y vemos la riqueza de los conventos dominicos, una riqueza impresionante. Ayer estuvimos en la Capilla del Rosario, ¿verdad? Impresionante la Capilla del Rosario. Los dominicos sí acumulaban riqueza, los franciscanos no. Entonces, ¿qué creen? Que se quejan un día las clarisas. Se quejan un día de que lo único que comen, y es lo único que les dan de comer en el convento, puesto que no había dinero, y ellas vivían de lo que los ricos les daban contribuciones, pero no alcanzaba para comer. Entonces, lo único que comían era camotes. Era lo único que comían. Tenían el huerto lleno de camotes y comían camotes. Entonces los va a visitar el virrey. Entonces las monjas hablan con la madre superiora. Madre superiora, pues hay que decirle al virrey que nos mande más dinero. Vean, nada más comemos puro camote aquí. Dice, miren, no podemos hacer eso, pero vamos como a insinuárselo, ¿sí? ¿Y qué les parece que ahora que nos va a visitar el virrey, pues les damos de comer camote, que eso es lo que comemos nosotras?
Y efectivamente llega el virrey y le preparan un guiso de camote, su caldo de camote, etcétera, todo de camote, y le preparan el postre, que es un dulce, ¿sí? Y le dan y preparan por primera vez el camote en dulce. Y con esto era la insinuación al virrey, porque el virrey lo que dijo es que ustedes me dieron de comer puro camote. Pues es que es lo que nos dan de comer a nosotras. Y ya el virrey tuvo que intervenir para que les mandaran un poco más de dinero y no solamente comieran camotes, pero se quedó el camote poblano como un postre tradicional mexicano. Es una de las versiones. La otra versión dice que estaban cociendo camote, ¿sí? Y que una de las monjas se equivoca y le echa dulce a una sopa que estaban haciendo, se consume y sale de puro accidente el camote. Pero hasta el día de hoy es tradicional y surge precisamente de las monjas clarisas del convento de Santa Clara. Entonces, vean que hasta cómo contribuye a la historia de México, a nuestra identidad, las mujeres en los conventos. O sea, las mujeres en México han contribuido todo el tiempo. ¿Qué tenemos todavía, Doris? Otras grandes mexicanas. Yo sí me acuerdo, yo soy más grande que ustedes. No estoy ruquito, ¿verdad? Pero me acuerdo de esta gran actriz, Maricruz Olivier, que es poblana, una bellísima mujer y una excelente actriz. Ella es poblana. Pasamos a otra. Doris. Elena Garro. Bueno, yo les he platicado, nosotros, la licenciada Doris y yo, somos gente de teatro. O sea, nos conocimos en teatro, somos gente que actuamos y estamos en diferentes obras de teatro. Entonces conocemos a Elena Garro, que fue escritora y dramaturga. Una excelente escritora, y las obras de teatro de Elena Garro, excelentes obras de teatro. Desafortunadamente es más conocida por su esposo. Ella era la esposa de Octavio Paz, de nuestro Premio Nobel de Literatura. Y que Octavio Paz, y mis respetos para Octavio Paz, no lo niego, particularmente soy admirador de la obra de Octavio Paz. Les recomiendo, si quieren leer Octavio Paz, aparte del Laberinto de la Soledad, que define la personalidad del mexicano, lean Piedra de Sol. Es un poema que donde quiera que ustedes lo empiecen, o sea, está a la mitad, pues pueden empezarlo a leer y tiene sentido todo el poema. Es un poema circular, Piedra de Sol, de Octavio Paz, y por eso fue Premio Nobel de Literatura. Pero como que el ego se le subió con el Premio Nobel, como que se creció demasiado don Octavio, y les digo, admiro su obra, pero después empieza a tratar muy mal a Elenita Garro. Ella se va a vivir a Cuernavaca y muere. Yo no la conocí, a Elena Garro, pero alguna ocasión llegué a pasar frente a su casa, una casa muy grande, casas de Cuernavaca, muy grande, y ella vivía llena de gatos. Pero así, tenía más de 100 gatos en su casa, ¿sí? Ella vivía encerrada con sus gatos, solamente tuvo una hija y la hija la iba a visitar, y ahí fallece esta gran escritora y dramaturga mexicana, Elena Garro, que les digo, es más conocida por su boda o por haber sido esposa de Octavio Paz, pero realmente la obra poética y dramática de Elena Garro es impresionante. Pasamos, y cerraríamos con esta chica. A ver, amigos y amigas, permítanme cambiar un poquito de tema. Olimpia Coral Melo Cruz, que nos aporta, y esto tiene apenas unos años, la llamada Ley Olimpia. Ella, como promotora de esta ley, nos advierte a todos nosotros, y esto me hago un ladito un poquito como alguien que divulga la historia, y me voy a la parte psicológica. Soy psicólogo clínico y les puedo decir que uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita, no solo en México, sino en gran parte del mundo, es la violencia que se ejerce por los medios digitales. No se imaginan ustedes el riesgo tan grande que tienen nuestros hijos en estos aparatitos celulares. ¿Cuánto riesgo hay para nuestros hijos? Yo puedo entrar, ¿sí?, fácilmente a Internet, pero por medio de Internet hay acoso sexual, hay violencia sexual, se han producido cosas terribles, estos juegos que les mandan a nuestros hijos que son retos,
donde nuestros hijos se enganchan y empiezan a cumplir un reto tras otro, y el último reto o es matar a alguien o es suicidarse. Hay tráfico de niños para pedófilos, ¿sí? Hay tráfico, hay prostitución. No se imaginan el peligro tan grande. Y cualquier persona le pueden robar su identidad. Yo hace poquito lo viví con 3 conocidos míos que me llegaron mensajes pidiéndome dinero prestado, pero que yo sabía que fulanito de tal no me va a mandar un mensaje pidiéndome dinero, me habla por teléfono, oye, préstame 500 pesos, ¿sí? Y de pronto me llega el mensaje, oye, me urge, préstame 5,000 pesos, y le marco y no entra la llamada, lo busco personalmente, oye, ¿me pediste dinero? No, dice, me robaron mi cuenta. No le robaron el celular, le robaron la cuenta. Todo ese tipo de violencia que se ejerce se tiene que imponer en México, legislar en México, y es precisamente una poblana, ¿sí? Olimpia Coral Melo Cruz, que promueve esta ley y que al final, a nivel federal, a nivel nacional, sí, esta ley ya queda en nuestra Constitución, donde se persigue todo este tipo de delitos para proteger a los ciudadanos, y es precisamente impulsada por una poblana. Y es algo vigente ahorita, ¿sí? Es más, dentro de esta ley ya se establece, yo les puedo decir como psicólogo que atiendo parejas, atiendo de forma individual, pero también atiendo parejas. Las parejas tienden mucho a revisarse el celular uno a otro, por celos, por inseguridad, tienden mucho a revisar los celulares de la pareja. Ya ahorita es un delito, ¿sí? Así sea mi esposa, así sea mi esposo, si yo tomo su celular y empiezo a revisarlo, cometo un delito. Estoy entrando en su privacidad. Pero es que es mi esposa, es que es mi esposo. Sí, pero tenemos vida privada también, y no, si el otro no lo permite, tú no puedes entrar a su vida privada. Entonces, les repito, ya es un delito. Nosotros tenemos un cartel, tenemos una clínica de atención psicológica y tenemos un cartel explicativo ahí de la ley Olimpia, porque llegan parejas a atenderse, terapia de pareja, donde dicen, es que ya estuve viendo en su celular y que ella tiene mensajes, ¿sabes qué? Estás cometiendo un delito. ¿Pero por qué? Mira, aquí está toda la explicación y puedes ver cómo está en el Código Civil, en el Código Penal, ya está esta ley, y les digo, estamos cometiendo ese delito y bueno, pues hay que conocerlo. Y todo surgió de una poblana, Olimpia Coral Melo Cruz, que qué bueno que lo hizo. Quizá un poco tarde, pero así luego son nuestras leyes, llegan tarde. Y con ella terminaríamos, ¿verdad, Doris? Bueno, con ella terminaríamos. Quise terminar con ellas y platicarles un poco de otras mujeres en nuestra historia. Amigos, ya para despedirnos, hoy vamos a estar en la tarde en la UPAEP. Teníamos la costumbre de hacer reuniones banqueteras. ¿Por qué surgió lo de las reuniones banqueteras? Un día nos invitaron a Guadalajara a dar una plática privada. Y yo no lo entendía así. De pronto dije, vamos a estar en tal empresa y vamos a dar una plática. Y la gente empezó a llamar y de pronto nos dijeron de la empresa, no, ¿saben qué? Los invitamos nada más a ustedes, no podemos recibir a tanta gente. Entonces yo me sentí un poquito mal, lo platiqué con la licenciada Doris y dijimos, bueno, pues vamos a vernos con nuestros amigos en la catedral. Ahí nos vemos, 9 de la noche. Con 10 amigos que lleguen es más que suficiente. Y ya les dijimos, bueno, tenemos una reunión privada, pero los invitamos. Vamos a estar ahí en catedral para conocernos, tomarnos la foto y todo eso. No, hombre, que llegan más de 50 personas, ¿sí? Y de ahí salió el mote de reunión banquetera, porque hemos dicho que para platicar de historia, amigos, sí es bien bonito tener auditorios enormes. Nos invita seguido Palacio de Minería de la UNAM. Es impresionante el local, impresionante y aparte histórico, ¿sí? Ahí fue la 7ª toma de posesión de Porfirio Díaz, ahí fue el banquete donde Benito Juárez pronunció por primera vez la frase, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, tiene de historia ese lugar, es bien bonito estar ahí, la verdad es bien bonito. Pero para platicar de historia, amigos, no hace falta. Para platicar de historia podemos agarrar 2 sillas y sentarnos a platicar. Podemos ir en el coche e ir platicando de historia. Sentarnos en un parque y platicar.
para platicar de historia, después del café hay que sentarnos a platicar de historia. Entonces, amigos, de ahí salió lo de banquetera. Para hablar de historia necesitamos un auditorio, no lo despreciamos, claro que no, pero necesitamos un auditorio así grandísimo. No, aquí nos podemos sentar en la banca a platicar de historia. Y salió lo de las banqueteras. Bueno, esto empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y resulta que una ocasión, hace poco más de un año, venimos a Puebla. Pues vamos a hacer una reunión banquetera ahí junto a la catedral, ¿sí? Invitamos a las personas. No, hombre, pues habían llegado como 50 personas ahí en Guadalajara. Pues van a llegar, yo creo, unos 30, 40 poblanos, ¿no? Que van a estar ahí. Y de pronto llegaron como 180 personas el año pasado. Estaba aquello así tremendo, llenísimo. Llegó la policía. No en mal plan, sino, oigan, ¿qué está pasando aquí? Ya la licenciada les dijo, mire, somos un programa de historia de México, platicamos de historia y nos reunimos con nuestros amigos. Muy bien, dice, y si algo necesitan, estamos aquí para apoyarlos, etcétera. Hicimos banquetera en Veracruz frente a la Naval, pues salieron los cadetes a ver qué estaba pasando allá afuera. Acabamos de hacer banquetera en Chihuahua y así hacemos banqueteras, pláticas así informales. Y resulta que ahora que nos invitan, este hospital oncológico nos invitó, hablamos con el arqueólogo y nos dice, pues están en Puebla, yo mando por ustedes y me los traigo a Teteles, nos da una plática y los regreso a Puebla. Perfecto, encantados nosotros. Y aquí estamos. Pero nuestros amigos de Puebla dijeron, no, es que la otra vez éramos tantos, ¿sí? Y estar al aire libre es pesado, pues vamos a conseguir un auditorio. Pues no consiguieron UPAEP, ¿sí? La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla consiguieron el auditorio de UPAEP y ahí vamos a estar al rato, ¿sí? Entrada completamente libre para todos nuestros amigos. Es una plática un tanto informal, aunque sí preparamos algo, pero es una plática un poquito informal, no es una conferencia específica, pero ahí vamos a estar al rato con nuestros amigos de Puebla, que son los que tienen el récord de más personas en las banqueteras. Y han sido muy bonitas, es muy bonita experiencia. La última de Chihuahua, estábamos a 3 grados, a las 9 de la noche, enfrente de catedral, todos tullidos de frío, ¿sí? Pero ahí estábamos platicando de historia. La idea de nosotros es eso, vamos a hablar de historia. ¿Por qué? Por lo que decía yo al inicio, nadie puede amar lo que no conoce. ¿Cómo puedo decir que amo México si no conozco mi propia historia, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Nosotros agradecemos el estar aquí. Ahorita vamos a ir a recorrer la zona arqueológica, no nos la perdemos. Esto es historia, estamos sobre la historia de México. Entonces, gracias por su presencia, gracias por haber venido. Arqueólogo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, por nuestra parte pues, ha sido todo y con esto nos despedimos. Gracias. También a la licenciada Doris, ¿no? Platicábamos antes de iniciar la charla, cuántos maratones me pasé yo escuchándolos, manejando, ¿no? Horas y horas escuchando capítulos de Urus Radio. Y es un honor estar entre gente que aprecia y que comparte la historia, ¿no? Y le damos el valor que se debe, ¿no? Publicábamos en el Facebook que sin historia no hay identidad, ¿no? Sin historia no somos nada. Y no nos queda más que en el nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el nombre del Centro INA Puebla, de la zona arqueológica de Teteles de Santo Nombre, de la propia comunidad, ¿no? De la comunidad de Santo Nombre, darles las gracias por su asistencia. Gracias. Y licenciada Doris, gracias. Le hacemos entrega de un reconocimiento. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Quería escuchar en vivo. Muchas gracias. Tu voz. No, profesor, también le hacemos entrega de un reconocimiento. Gracias por su asistencia. Gracias, amigos. Muchas gracias. Nos pasan la foto. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahorita vamos a la zona. Claro. Pues, a conocerla. Están todos invitados. Gracias.